Según los cálculos, no se va a terminar esa reserva de financiación que les protege de las subidas de tipos hasta bien entrado el año 2024, Héctor. Por eso no va a haber recesión. No sé. Mucha gente de 40 a 50 años con préstamos estudiantiles todavía, que son los que gastan Sí, sí, más sí, por sí, sí. porcentaje de población. Es cuestión de tiempo. ¿Eso quiere decir que tenemos que cerrarnos en un cuarto oscuro porque madre mía la que viene? No, ahora hay que aprovechar. La tendencia es alcista, sigue siendo alcista. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal y déjame tu comentario. Y por aquí con nosotros, una vez más, para este programa especial de este mes de agosto, José Luis Cárpatos, Serenity Markets, que te lo hemos comentado, que estás ahí al lío, de los pocos que debe estar trabajando en este mes de agosto en los mercados, así que muy loable. ¿Qué tal, José? Hola Héctor, muy buenas tardes. Sí, quedamos pocos, sí, la verdad. Pero bueno, da igual. Pero bien, bien. Los que vivimos esto con pasión, yo tampoco desconecto del todo, tengo que decirlo. Y sé que cuando estuviste en Suiza, en estas vacaciones que tuviste hace poquito, tampoco pudiste conectar porque los que amamos el mercado, pues es así, es la realidad. Y oye, hablando de mercados, la pregunta del millón, ¿no? ¿El mercado futbolístico va a venir Mbappé o no al Madrid? ¿Cómo está? Madre mía, eso es como la eterna espera a que el abogado Powell deje quietos los tipos de interés, ¿no? No, no llega nunca. Es increíble, ¿eh? Yo no sé. Yo creo que sí que va a llegar a España ahora en poco tiempo, pero madre mía, qué culebrón. Habrá película, ¿eh? Seguro que habrá película y serie en Netflix, con toda seguridad. Porque vamos, es un culebrón impresionante el tema. Pero no sé, es que realmente yo no sé a qué están esperando, pero si están todos de acuerdo, ¿no? En el tema ya de que no hay mucho más que hacer ahí, pero bueno, ahí estamos. Todos los veranos es lo mismo. Yo es como el día de la marmota, la realidad. Y como dice JM Mota, dice, ¿todos madridistas aquí? Bueno, todos no lo sé, habrá de todo. Pero bueno, yo en mi caso sí. Yo sé que José también le gusta un poco seguir la actualidad del Real Madrid. Y sobre todo que nos entretenemos en estas fechas con siempre lo mismo. Es como, ya te digo, atrapado en el tiempo. La peli la habrás visto, ¿no? De Bill Murray, muy divertida. Sí, sí, no, pero al que le guste otro, el Barcelona, por ejemplo, también tenemos culebrón con Dembélé, que tampoco termino de entender muy bien qué está pasando, ¿no? Porque, no sé, ahora se ha trancado la cosa otra vez, no sé, parecía que estaba claro. Rarísimo, o sea, se presenta el Barcelona a hablar a ver si puede fichar a Mbappé y le quitan a Dembélé. Esto del Paris Saint-Germain es como muy tóxico, ¿no? O sea, es que no se le va a acercar nadie a este equipo, porque vamos, hace unas cosas, no sé, yo la verdad, ahora hablando en serio y afectando al tema de la economía, yo este tipo de rollos, de clubs financiados exclusivamente por estados de este Hmm. estilo, yo eso no lo entiendo y no comprendo cómo se les puede permitir la FIFA, la UEFA, Eurovisión o quien sea, ¿no? Yo no lo entiendo esto cómo se le puede permitir. Aquí o jugamos todos con las mismas reglas o no, ¿no? Digo yo. Lo que no puede ser es que a Barcelona se le impida fichar por no sé qué y no sé qué, si el fair play financiero, que si no sé qué, ¿y a estos qué? ¿Y a estos qué? Sí, No sí. puedes competir contra un tipo que le da igual los 200 millones que le puedan dar por el Mbappé o los que pague por Dembélé. Ese tío le da igual al emir ese de Qatar, pero si con todo eso es lo que se funde en un fin de semana tonto que le salga por ahí, Eso es que eso no puede se lo ser. fuma rápido, sí, sí, no, vamos, es que viven en otro nivel esta gente, los clubes de estado y todo esto. Pero sí, no, totalmente. Buitrague decías, fútbol, adiós, no te preocupes, era un poco un chascarrillo para hablar, el resto sé que se está No, riendo y además, que... que quede claro que mi equipo es el Hércules de Alicante. Ese que está en segunda, ¿cómo se llama eso? ¿Segunda B? ¿En En segunda B están ahora? segunda, en segunda RFE, o no sé ni cómo se llama ya eso. O sea, el equivalente a la regional preferente de antes. Ahí estamos, con una ciudad de 300.000 habitantes y ahí estamos jugando contra equipos yo veo equipos contra los que jugamos que tengo que ir al Google Maps a mirar eso dónde puñetas está porque es que no sé ni dónde está, son pueblecitos minúsculos y barrios de pueblos, o sea, una cosa, en Lo fin, que un son las equipo gestiones bastante... mal empleadas, también te digo, porque esto viene Sí, de gestiones, pues eso, sí, lamentables no, en no, su el momento. presidente que tenemos y compañía, madre mía de Dios. Sí. En fin, bueno.
Por eso mejor hablar de Mbappé, ¿no? En fin, Sí, bueno, vamos a hablar de Mbappé, sí. yendo al lío de los mercados y la economía, ya por meternos en los temas que más controlamos y que esto es verdad que nos disuade bastante de lo que es la actividad y más en verano y demás, pero siempre también en los mercados y en la economía tenemos culebrones que aparecen desde la lira turca a que si las inmobiliarias de China, que por cierto, hoy otro sustito con el tema inmobiliario China. Pero parece que el culebrón del verano, ahora sí, es la rebaja de rating, ¿no? En Estados Unidos. Es Sí. como el Esto es. culebrón del verano total, ¿no? Yo cuando era joven siempre esperábamos todos los veranos a ver qué canción iba a sacar Georgie Dan, que siempre era la canción del verano, la barbacoa, no sé qué, te acordarás, la barbacoa, todas esas Sí, cosas, sí, ¿no? sí, sí. Sí, sí. Entonces, en el mercado financiero siempre esperamos el culebrón del verano. Y sí, este culebrón va de rebajas de rating, unas rebajas de rating que he de decirte que en mi modesta opinión son muy merecidas. Estados Unidos, después de haberse saltado el límite de deuda, y creo que va a sonar esto a cifra por decir, pero no es una cifra por decir, hay gente que lo ha contado 60 veces, Héctor. Estados Unidos se ha saltado 60 veces el límite de deuda, porque volver a ponerlo más arriba es saltárselo. Entonces, bueno, creo que desde el 2011 no haber tenido ninguna rebaja de rating ya es suficiente y muy merecidamente ha sido expulsado ya del club de los AAA, donde ya solo quedan pues países del estilo Alemania, Suiza, Luxemburgo, Australia, Dinamarca, Países Bajos, si te digo toda la lista, si es que son 4 gatos, Suecia creo que aún está ahí, y Poco más, Singapur. ¿eh? Sí, eso, Y Singapur, Singapur. claro, claro, sí, 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 Singapur. sí. Tiene Ya sentido, sí. está, ya no hay más. Entonces les han expulsado de ahí por la falta de rigor absoluto que tienen a nivel fiscal, no hay disciplina fiscal alguna en ese país. No sé si alguien en Estados Unidos y en el resto del mundo civilizado, que estamos en el mismo panorama, creo que hay que rebajar a bastante más gente. ¿Cómo puede ser que se siga admitiendo y les parezca normal que cada día, ¿sabes cuántos miles de millones de deuda incrementa Estados Unidos al día, Héctor? 5.100 millones de dólares al día de deuda, 5.100 millones, pero ¿qué es esto? Entonces, claro, yo estoy un poco en pánico porque pienso en mis hijos y si algún día los tengo en mis nietos, que a ver si llegan, que anda que pues pienso en ellos y digo, pero bueno, y volvemos al rollo de la moneda fiduciaria, pero ¿a dónde vamos con las monedas fiduciarias estas? ¿Pero qué tomadura de pelos esto? 5.100 millones de dólares. Eso en Estados Unidos, que aquí no nos quedamos cortos tampoco, ¿eh? En Europa, ni en Latinoamérica, en ningún sitio, en Hispanoamérica en general, somos expertos también en esto. Y luego nos extraña tener el rating bajito que tenemos. Bueno, pues creo que estamos perdiendo el control, creo que las compañías de rating están siendo muy moderadas. Aún así, fíjate que a Fitch le amenazó directa y personalmente Janet Yellen, secretaria del Tesoro a la sazón, le ha amenazado. Les ha dicho que son unos incompetentes y que pues, si por ella es, que no van a hacer muchos más. Lo que pasa es que no lo puede evitar, ¿no? Sí, Los 3 grandes, Fitch, S&P y Moody's, te Moody's. guste o no te guste, van a estar ahí, haciéndote el rating país, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una rebaja muy merecida. La rebaja de hoy de los bancos regionales también creo que es muy merecida. Hay mucha porquería ya metida ahí, mucho banco zombie, y no me extraña ni lo más mínimo. No sé, los mercados, bueno, los mercados de este tipo de cosas las toman muy mal. Ya en el 2011, para el que quiera mirarlo en el gráfico, a partir de qué día hicieron la rebaja y qué pasó después, fue 5 de agosto del 2011, curiosamente casi las mismas fechas, hace 12 años. Bueno, pues el mercado se metió una castaña del 5% el día de la rebaja y luego llegó hasta un 20%, una cosa así. Entonces, este tipo de reacciones negativas pues son bastante normales. Claro, una rebaja de rating parece que no, pero a ver, también yo creo que es una excusa porque estábamos muy altos y alguna vez había que corregir, francamente. Pero desde luego que no es una buena noticia. Les han expulsado. En la primera potencia mundial les han echado del club de la AAA. Bueno, ¿tú te imaginas, Héctor, siendo el rey de la moneda fiduciaria, el dólar, basado en 5.000 millones de incremento de deudas al día, basado en la fe, como su propio nombre indica? Es la etimología de fiduciario, viene
de fide, creo que es en latín, fe, literalmente. Si se perdiera la fe, madre mía, Lo la último que se que se pierde es la podría fe, ir. ¿no? Siempre. No, Yo la he perdido, pero claro, Ya, yo soy un poco de la sí. cáscara amarga, pero la mayoría no la he perdido. Pero el día que la perdamos, como se No, no, junten no. cuatro cosas, Lo que pasa es que, José, estoy de acuerdo con lo que dices, que además el otro día por Twitter me decían, y por mis canales personales, por Discord, etcétera, me decían, tienes que verte el vídeo de Cárpatos, de tu amigo Cárpatos, que dice que esto, que es peligroso, que tal, que cual. Y yo digo, sí, 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 además, como que pero no teníamos. a corto plazo, pero no es No, no, peligroso a no. corto plazo, es peligroso a largo Efectivamente, plazo. efectivamente, digo, pero si José y yo estamos de acuerdo en esto, digo, no tiene, digo, seguramente he entendido algo mal o algo no tal, porque hemos hablado de esto muchas veces e incluso en muchos programas o en privado y estamos en la misma sintonía. Y ya me vi el vídeo y efectivamente hablas del largo plazo, de Pero lo. claro, ahora no va a pasar nada, podemos Es que estar esto, hablando de 10 esto años, me 20 parece años. que no afecta. En el corto plazo me parece, pues el Nada, nada, ni lo más ruido, mínimo. Cero, nada. cero, cero. Además, fíjate, Japón ya va por el 200% del PIB. Fíjate lo que nos queda a los demás para llegar ahí. Podemos estar hablando de 15 años, 20 años, mucho más, no lo sé. Es una cuestión de que dentro de muchos años pues se junten cuatro cosas que la gente diga hasta aquí. Y bueno, pues empiece alguien a vender, China como arma de guerra, que le dé por vender los bonos americanos, no hay ninguna posibilidad de que eso suceda a corto plazo, tranquilo todo el mundo, ¿eh? No, no, por mucha tensión política que haya entre los dos, eso no es posible. Pero bueno, yo creo que en un plazo de muy largo plazo, pongamos 20, 30 años, esto es una bomba de relojería. A corto plazo, no te preocupes, que ya harán lo que tengan que hacer para seguir dando patadas hacia adelante y punto, que es lo que vamos a seguir viendo. Entonces, esto yo lo digo siempre un poco, no sé cómo decirte, como en plan filosófico, ¿no? Un poco Sí, y como estoy de diciendo acuerdo. en qué manos estamos o en qué Mm. mundo Matrix que vivimos, ¿no? Pero bueno, Matrix lleva ya 4 secuelas. Fíjate la de secuelas que pueden hacer aquí. Por cierto, yo ya me he cansado de Matrix. Ya la última empecé a verla y casi me quedé durmiendo. Se acabó. Ya no veo más de Es que Matrix. hay crisis de idea en Hollywood, que eso da para otro debate entre la huelga de Uf, guionistas y todo esto. Eso da para otra charla distendida de temas varios, ¿no? De temas varios, ¿no? Pero es verdad que con estos comentarios que me llegaban, digo, seguramente estoy hablando del largo plazo, efectivamente era así, y en el corto plazo, y yo lo decía, y además digo, joder, si me dio like en Twitter, ¿te acuerdas que lo compartí? Una reflexión de en el el del corto corto plazo, plazo esto es es un la tema serpiente del verano. absolutamente. En el Es la corto serpiente del plazo es verano. un tema bastante intrascendente, la verdad. Ahora afectará un poco la rebaja, pero una vez que se pase el efecto, que no tardará mucho, no nos vamos ni a acordar. Sí, hombre, sí que te acordarás, pero no es un tema relevante, no va a provocar ninguna venta masiva de bonos ni nada de todo eso. Y los bonos han sufrido no tanto por la rebaja, que no ha causado efecto alguno en el mercado, ninguno. A fin de cuentas, no hay que olvidar que les han dado doble A+. Eso es mucho. Ya Claro, quisieran algunos tener hombre. doble A+, como España, por ejemplo. Eh, es mucho, es mucho doble A+. Pero mm, el problema de los bonos no es ese. El problema de los bonos es precisamente lo que estoy diciendo antes, que le están empapelando el mercado. Es una barbaridad. Es que esta semana están soltando 103.000 millones de dólares en subastas y el mercado está muy saturado y le cuesta mucho seguir haciendo la digestión de tanto papel y luego además pues ha perjudicado mucho a los bonos. Hoy están subiendo mucho, por cierto, sobre todo los europeos, mucho. Ahora mismo estoy viendo el Bund que sube 1,04%. Y luego el tema de Japón. Eso ha perjudicado mucho a los bonos. El lío este que ha montado el Banco de Japón, que ha levantado la mano de la ICC famosa, es Mm. decir, el control de la curva de tipos. Al final hablaron del 1 y parece ser que han puesto la raya en el 0,65. No se atreven a dejarlo pasar de ahí. Está claro, ¿eh? Además hay muchos comentarios que han hecho la raya en el 0,65. Bueno, pues eso también ha perjudicado. Y en fin, ojo a los cortos, que hay en los bonos. Máximo histórico de cortos. Yo sigo con mis teorías habituales. Todo el mundo corto en los bonos. Todos, todos. No queda nadie ya por ponerse corto. Pues ya veremos. Como haya un apretón de cortos, pues la tentación empieza a ser enorme para determinadas manos fuertes ver tanto corto metido en el mismo sitio. La última vez que pasó esto, y no estábamos en estos niveles, pero estábamos en niveles muy elevados, fue en 2007, 2006-2007, y de ahí se salió como se salió. No quiero comparar esto con 2007-2008, porque son circunstancias completamente diferentes, pero es verdad que la narrativa de soft landing,
del mercado laboral está fuerte, de ya ha pasado lo peor. Es que es lo mismo que sucedió en ese momento. Entonces, digo, ¿por qué los bancos de inversión están levantando el pie tan rápido del freno, sabiendo que los indicadores adelantados siguen apuntando en esa dirección y que unos tipos extremadamente altos durante más tiempo del que se había previsto no es mejor para la economía, sino que es peor? Y esto No. me indica ser más prudente todavía de lo que era hace meses. No sé a ti. Y además es que por fin, yo humildemente creo, no sé, puede que esté equivocado, pero humildemente creo que después de muchos meses de perplejidad, de ver que, a diferencia de, por ejemplo, Europa, que ya estamos en un ambiente muy recesionista, los datos macro van de mal en peor y, bueno, el propio Producto Interior Bruto de la eurozona está ya, mira, a mí no me toques. ¿Por qué en Estados Unidos no ha llegado a la recesión? Bueno, por fin lo entendemos. Ahora sí que lo sabemos por qué es. Y eso aún muestra más a las claras la, no sé cómo llamarlo, la interpretación un tanto inmadura, diría yo, de la Reserva Federal de la situación económica. Pues, si quieres hablamos de eso, porque me parece Mm. sumamente importante. Sí, 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 por De hecho, es supuesto. lo más Por supuesto. importante. Ahora mismo, a corto plazo, podemos estar tranquilos. Ahora yo ya he comprendido qué pasa gracias a los estudios de determinados bancos de inversión, que yo creo que por fin han dado en el clavo, y he visto hasta Timiraos, que ya sabes que es un poco el notario de lo que piensa la Reserva Federal, diciendo, en este tema parece que tienen razón. A ver, ya lo hemos comentado en algún programa, pero se ha avanzado mucho en la investigación del tema. Hoy, de hecho, Goldman ha publicado una tabla, está puesto ahí en mi Twitter, una tabla absolutamente perfecta donde está calculado todo lo que voy a decir ahora. Y parece que no hay duda. La economía de Estados Unidos ya está sufriendo muchísimo más de lo que reconoce la Reserva Federal. A las pruebas me remito, demanda de créditos en Europa al menor nivel desde el 2003. Ojo, demanda de créditos en Estados Unidos menor nivel desde el 2008. Ojo con eso, ¿eh? Que cuando se corta la demanda de crédito no es precisamente porque las empresas no lo quieran, es porque no pueden acceder a él. Entonces, ojo con eso, ¿eh? Eh, Cada vez que hemos tenido un repunte de las rentabilidades de los bonos americanos, estalla la situación tan tensa que se monta un pollo. Primer repunte, estalla Reino Unido. Segundo repunte, estalla en los bancos regionales. Y ahora estamos en el tercer repunte. Y hoy hay que dar un vistazo a cómo están los bancos regionales, por ejemplo. Es decir, la economía está muy tocada, igual que la europea, porque es mucho tipo de interés. ¿Por qué no entramos en recesión? Pues ya está muy claro. Mira, solo el 11% de los consumidores en Estados Unidos tenían los tipos que consiguieron bajísimos después del COVID a tipo variable. Por lo tanto, hasta que no les venzan todos los préstamos que tenían los particulares a tipos casi cero después del COVID, no les va a afectar la subida de tipos. Y a nivel empresas, que es lo más importante, prácticamente no hay empresas importantes en Estados Unidos que no tuvieran la financiación a coste cero después del COVID. Y la siguen teniendo. Y según los cálculos, no se va a terminar esa reserva de financiación que les protege de las subidas de tipos hasta bien entrado el año 2024, Héctor. Por eso no va a haber recesión. No la hay, porque no les está afectando la subida del coste de tipos de interés. Históricamente, cada vez que les ha subido el coste de los tipos de interés, ha habido una oleada de despidos de las empresas y hemos entrado en recesión. Siempre, sin ninguna excepción. De momento, si tú te miras la curva de los costes de tipos de interés de las empresas norteamericanas, está bajando en lugar de subiendo. Eso no se había visto nunca. Y viene de que, como ha dado la casualidad de que hemos tenido recientemente pues todo el lío este del COVID, en el cual se dio mucha facilidad, aquí en España también, por ejemplo, se dieron los préstamos, a mí me dieron uno, que yo no lo quería, pero me llama el banco y me dice, pues te lo voy a cambiar a un préstamo COVID, y si no te lo cancelo. Bueno, muy bien. Ahí lo dejo, ¿eh? Ahí lo dejo. Doctores tiene la iglesia, pero ahí se hizo mucho abuso con el COVID, mucho abuso. Entonces, bueno, toda esa facilidad que te daban casi regalado con unos tipos de interés bajísimo, todo eso sigue en vigor. En Estados Unidos es ya muy exagerado. Entonces, conforme vaya venciendo todo eso, es cuando el paro se disparará y cuando la recesión llegará, cuando ya nadie la espere. Estamos hablando, yo creo que de un año aún, fíjate. Dentro de un año ya no se podrá ni nombrar esa palabra. Entonces, mi teoría es
que aún le quedaría margen a los mercados para estar tranquilos porque no va a asomar esa recesión hasta que esa deuda no empiece a cambiar y empiecen a sufrir los efectos de los tipos, y puede aparecer, por ejemplo, pues a mediados del año que viene de una manera totalmente sorpresiva, el mercado se la puede oler antes de tiempo y empezar a caer algo. Entonces podríamos tener un tempo de mercado bastante complicado que podría ser bueno hasta fin de año, una vez que pasemos la típica corrección agosto-septiembre. Invito a cualquiera a mirar la estacionalidad promedio de agosto y septiembre. Es letal. O sea, es que es letal. Te coges cualquier gráfico en tu Twitter y en el mío he puesto muchas cosas Sí, de hemos esas. puesto muchos. ¡Buah, madre mía! Es letal. Agosto y septiembre es letal. Una vez Los que peores pasemos esta meses, corrección, pero con mucha diferencia los peores meses del año. ¡uf! Horrible. Una vez que pasemos esta corrección, salvo sustos, podríamos tener un fin de año bastante bueno, sin ambiente de recesión por ningún sitio y la Reserva Federal ya quieta, y a lo mejor al final del primer trimestre del año que viene podrían empezar los problemas, cuando el mercado se empiece a oler que va a vencer esa deuda. Si no hay sustos raros por el camino, como que esto de los, cuando se levante todo esto de los, de la, el, ¿cómo llamarlo? El periodo este transitorio de los préstamos estudiantiles que han dejado de pagar, van a tener que empezar a pagar, creo que es en octubre, no me acuerdo muy bien de la Sí, fecha, y además no sé. mucha gente de 40 a 50 años con préstamos estudiantiles todavía, ¿eh? Que son los que gastan Sí, sí, más sí, por sí, sí. porcentaje de población. Y O sea, de que 40 y cuidado, ¿eh? 50, y de 40 y 50.000 euros. Con 50 años hay gente que aún debe 40.000 euros de los préstamos estudiantiles. Entonces, todo eso puede lastrar bastante el consumo, pero en fin. En general, podemos tener un tempo de mercado rarísimo. Y yo invito, por favor, a que se profundice en esa línea de análisis que se está dando de que es ese el motivo por el que no se entra en recesión. No lo digo yo. Lo dice Societe General, lo dice, se lo he visto decir a Morgan Stanley y ayer por la noche se lo vi decir por primera vez ya de una manera seria y oficial a Goldman. Goldman lo dice. Bank of America también lo está diciendo y de hecho Bank of America ha quitado ya la posibilidad. Bank of America puede ser de todos el que menos se casa con nadie nunca. Acaba de decir que elimina la posibilidad de recesión de momento. Es que es verdad, es que no creo que podamos entrar porque ese es el factor clave. O las empresas empiezan a sufrir la subida de tipos. Hombre, estoy hablando en general, en parte sí que la sufren. Hay muchas empresas que están pidiendo préstamos nuevos que ya se lo están comiendo. Y mira, y demuestra un botón. El mercado de crédito que más rápido vence y renueva es el mercado revolving, que como todo el mundo sabe, pues estamos hablando del mercado de tarjetas de crédito y cosas de esas. Lo que tú gastas en tarjeta de crédito te dura unos meses o unos días. Ahí los tipos de interés se han ido a máximos históricos en el 20,5%. O sea que imagínate el daño que está haciendo financiar ya cualquier cosa con tarjeta de crédito. Todo eso aún no se está viendo en el mercado de préstamo al consumo porque tienen que pedir préstamos nuevos cuando venzan los otros. Hombre, evidentemente el que se ha comprado un coche recientemente y ha pedido un préstamo, todo eso sí. Y hay una parte que sí que les pica, pero el grueso de la economía aún no ha entrado en la afectación. Pero es absolutamente, yo te diría, imposible desde un punto de vista de matemática financiera pura. Igual que te digo siempre que la inflación va a bajar, ¿te acuerdas? Sí. Pues supongo que verías ayer el estudio de la Reserva Federal de San Francisco dándome un poco la razón. Bueno, a mí no, pero lo dijeron bien claro. Pues igual te digo que esta recesión no va a ser, o sea, la inversión de las curvas de tipos no va a tener la primera excepción de que no haya habido una recesión detrás. Simplemente va a tardar más de lo normal. Otras veces ya ha tardado mucho, ha tardado 2 o 3 años en aparecer, ¿eh? Desde la inversión El de la curva de tiempo, tipos, por ejemplo, en los años 80, tardó 24 meses, 24, 24 25 meses o meses. algo así. Algo ¿Te así, das sí. cuenta? Pues puede tardar perfectamente 24 meses, 36, no pasa nada si el problema es el mismo. Pero claro, esto, cuando una inversión de la curva de tipos como la que hemos tenido, solo se vio 3 veces. En el 28, y huelga decir lo que pasó en el 29, en la gran recesión que tuvimos en los 70 por la crisis inflacionaria, la recesión que tuvimos en los 80 cuando Volcker empezó a subir los tipos ya de una manera muy dura, y ahora. Simplemente es cuestión de tiempo. ¿Eso quiere decir que tenemos que encerrarnos en un cuarto oscuro porque madre mía la que viene? No, ahora hay que aprovechar. Si yo pienso que no va a haber recesión, pues cuando termine de corregir dentro para arriba. La tendencia es alcista, sigue siendo alcista. Así de claro.
Esto te quería Pero comentar, eso José, sí, porque ha habido varios usuarios que también me han dicho, no, es que estáis negativos, tal. Digo, no se han debido leer los últimos tweets que hemos puesto en los últimos meses, ni los últimos negativo, programas joder, que pues hemos estamos tenido. Si diciendo llevamos diciendo que para la tendencia arriba. es alcista, llevamos diciendo que la tendencia es alcista desde que superó los 4.200 puntos el SP500 y que superó Cierto, esos cierto. niveles de retroceso de Fibonacci y luego la última resistencia 4.326 puntos. A partir de ahí, es que quien quede bajista es tonto. Vamos a ponerlo entre comillas, porque la Bueno, tendencia tonto te no está... sé, Bueno, pero se va contra tendencia. Se va contra tendencia. La eso es, tendencia es lo que alcista desde entonces. es lo que quiero decir, Eh, sí, que se va contra Eso es, tendencia. O ¿no? sea, Que se va contra tendencia, pues a ver, ya lo dijimos hace, yo creo que meses ya, que estamos así. El retroceso de Fibonacci del 50% de toda la tendencia bajista es siempre lo que se pone como regla. Primero fue el Nasdaq el que lo rompió y pasó alcista, y el SP 500 hace muchísimo tiempo que está alcista también, y de momento no ha perdido su tendencia alcista. De hecho, basta con trazar un canal sencillo ahora mismo entre el mes de marzo y en la actualidad, canaliza perfectamente el SP 500 con un canal, una línea que nos una los mínimos y los máximos, y en el mínimo de hoy ha tocado el canal por debajo, y de hecho está rebotando ahora. Eso es alcista. Está rebotando dentro de un canal alcista, es alcista. ¿Que se pierde el canal? Pues ya cambiaremos de opinión, pero de momento esto es alcista y tienen que caer bastante más para que esto pase a bajista y que nos haga cambiar de opinión. Yo te digo lo mismo que desde hace, yo creo que ya son 3 meses. Yo cortos no abriría. no, no, no. No, Yo tampoco. no. De hecho, O te estás fuera o compras. Yo de para mí hecho, que está comprado aún, pero bueno. De hecho, te digo, yo he aprovechado, ahora sí, tácticamente, hace ya un tiempo, en retrocesos, he aprovechado para tácticamente ir teniendo pues algunos trades y tal para rentabilizar esta tendencia alcista a nivel táctico, porque yo creo que viene muy bien. Pero sí, fíjate, José, yo creo que es un tema de marcos temporales. Tú podías trazar un marco temporal, como decía Harnett en su momento, de los 3.300 puntos, eso se dio la vuelta, llegó un momento en el que eso se dio la vuelta y hasta él mismo tuvo que recoger cable con esa parte técnica, pero no exime de la situación macro. Si es que por un lado está la macro, que es lo que estamos hablando ahora, y por otro, que el técnico te está indicando que a máximo se puede ir el índice perfectamente, que yo lo dije hace 2 semanas. Perfectamente. De Y hecho, es yo lo que creo creo. que de aquí a. Yo para mí, Héctor, que de aquí a finales de año es la hipótesis más probable. Que vuelva a tocar los Yo también. máximos anteriores. Y ahí ya, fíjate, ahí ya, técnicamente hablando, si esto llega a los máximos anteriores, no me acuerdo, creo que era 4.800, 900, por 800, ahí sí, algo arriba. así. Ojo ya con eso, porque técnicamente hablando, basta ver el DAX, Eurostoxx y algunos índices europeos cuando se llegó, que lo hicieron hace ya tiempo, a esa zona de máximos, se han quedado atrancados ahí durante meses. Entonces, si de aquí a finales de año se llega a esos niveles, yo ahí sí que sería prudente y creo que podría ser razonable pensar en tomar de beneficios. Pero ese tipo de niveles son como un imán, son como un imán. Y ahora pues podemos estar en la corrección de agosto-septiembre, pero espérate que llegue octubre y que empiecen las tendencias estacionales alcistas, las historias, el año que viene es año electoral, que no se nos olvide eso, los políticos van a empezar a prometernos todo tipo de milagros y todo tipo de historia, ya sabemos cómo funciona la política, el arte. Es el único sector que va bien, Héctor. O sea, hay que invertir en política, deberían cotizar en bolsa los políticos para que podamos invertir ahí, porque es el único sector seguro. Es Tú fíjate como... Hacienda, por ejemplo. Hacienda tiene unas cifras fabulosas, 5% de crecimiento anual de sus ingresos. Y encima, Claro. si a ti no te paga un cliente, te fastidias. Pero si a ellos no les paga un cliente, lo meten en la cárcel. Es como la O banca del sea, Monopoly, ¿eh? O sea, siempre gana. exactamente. Es un negocio, debería cotizar los políticos y todo eso en bolsa para que nos pudiéramos nosotros forrar también como con ellos. Pero quitado el sector político, los demás, pues no estamos tan bien. Entonces, ojo, la macro, lo vengo diciendo desde hace muchos programas, no está sirviendo para operar en el corto plazo, ni creo que vaya a servir próximamente. En cualquier caso, si tenemos que pensar en qué nos va a decir la macro, yo creo que va a seguir diciéndonos que no hay recesión en Estados Unidos, pero cuidado con la inflación, porque si a lo mejor te puede salir algún dato malo, pero en los próximos 3 datos, por ejemplo, yo creo que va a bajar bastante más. Ese shelter va a empezar a hacer su efecto negativo. Como decía ayer la Reserva Federal de San Francisco, que hablaba de una caída extraordinaria del índice de precios a la vivienda en el IPC norteamericano, sí o sí, o sea, sus cálculos eran sí o sí, hicieron de hecho un cálculo aproximado que era
hasta finales del 2024 pasaba el crecimiento interanual de la vivienda a negativo, por mucho, un 6, un -6, un -7, y luego pusieron lo que se suele hacer en estos casos, un intervalo de confianza, ¿no? O sea, un intervalo por debajo y otro intervalo por arriba. Incluso el intervalo, digamos, más pesimista, pues te daba una bajada del Selter que te puedes morir. Y estamos hablando de que el Selter es casi el 50% de la inflación subyacente. Entonces, eso va a ser favorable. El que no haya recesión de momento va a ser favorable porque seguirán hablando de la economía Goldilocks, esta famosa, o ricitos de oro. Pero no es una economía ricitor de oro, es una economía que está en libertad provisional, pero no seamos tontos. Habrá que aprovechar la libertad provisional para sacar lo que podamos. No vamos a quedar mirando porque pensemos que a mediados del año que viene podemos tener un susto de aquí no te espero, cuando entonces aparezca la recesión. Y ahí enlazaremos con Hartner, que el pobre no para de repetirlo, que eso va a suceder, pero a Hartner le ha jugado una mala pasada a la macro, como a casi todos los analistas grandes. ¿Qué Como pasa? a Wilson. Son muy malos que enseguida insultar a todo el mundo, son muy burros. Pues cuidado, que son gente que lleva ya muchos años y han trabajado muchas cosas. Simplemente les ha engañado la macro. Se han dejado llevar por la macro, por las perspectivas macroeconómicas, y el mercado a corto plazo pues está con una serie de vericuetos, como eso que acabamos de explicar, de la deuda y demás, de las deudas estas que a uno les ha afectado la subida de tipos, y bueno, pues está haciendo un poco una serie de cosas raras, pero a la larga todos ellos aceptarán. Pero ¿sabes cuándo acertarán? Cuando todos hayan tirado la toalla, menos Hartner, que dudo mucho que la tire. Hartner va a seguir así Y hasta Wilson le veo muy, muy empecinado, también. Son los Sí, dos sí. De hecho, Wilson de su Morgan banco dice Stanley. una cosa, su banco dice una cosa y él, que es el jefe de estrategia, dice otra, ¿eh? Eso ya sabes que te lo conté, que yo tengo ahí, una de mis fuentes es dentro del departamento que dirige Wilson, y dicen, no, estamos peleando con los de macro porque los de macro dicen que había ricitos de oro y Wilson dice que no, que los ajustes de beneficios empresariales, que tal, igual. Todo esto me ha estado contando durante todos estos últimos meses, y de hecho se ha plasmado en los informes, que van en caminos Sí, disonantes absolutamente, ¿no? O sea que... totalmente. Posiblemente Wilson y Harness simplemente han acertado, pero han acertado demasiado pronto. Y claro, les ha pillado un mercado que cuando va al revés es que es imparable. O sea, meterse con un mercado contra tendencia es como meterse en el cauce del Ebro y abrir así los brazos y esperar que vas a parar la corriente con tus brazos, ¿no? Como No si fueras puedes. Aquaman, ¿no? Porque si no, no vas a poder. No, pero Una fíjate, cosa con así. esto, por meterle un toque de humor, ¿no? Pero con esto de la inflación que dices, yo tengo mis dudas de a ver qué pasa, ¿no? Quiero decirte, la parte shelter y digamos, el estudio que hace la Reserva Federal de San Francisco, ¿no? Es bastante claro con cómo va a afectar el shelter durante los próximos meses. Pero es cierto que ahora, en el próximo mes, tanto el dato que tengamos de julio como de agosto, incluso septiembre, por el efecto base y cómo va a actuar y la subida de las materias primas y otros componentes, a lo mejor, y de hecho la Fed de Cleveland iba por esa línea, es probable que repunte durante 2 o 3 meses, Sí, sí, incluso eso peor de lo sí. esperado, Pero de ahí hacer una lectura de, pues otra vez nos vamos a una inflación al 8%, no, eso No, yo no lo ni veo de ni de coña, lejos, ni vamos, de ni coña. de A ver, lejos. de hecho, la Reserva Federal de San Francisco, que publicó el estudio ayer, o sea, es que es un estudio muy reciente, evidentemente recogen ese supuesto, ¿no? De que las materias primas pues, puedan seguir subiendo. Es un hecho que el petróleo está a 82 y llegó a estar a 60 y Mm. tantos, ¿no? Eso, lógicamente, tiene que influir negativamente. Ellos recogían en su estudio ese supuesto y decían que aun con una subida de las materias primas, pues más o menos como la que se espera, no es suficiente para compensar ni de lejos el efecto aplastante del shelter que cae. Mm. Entonces, al final del estudio pusieron una nota que tan solo una subida de las materias primas brutal, o sea, en plan lo que vimos cuando los cuellos de botella y la guerra y todas estas cosas, que solo eso podría provocar una subida duradera de la inflación. Entonces, sí, es posible que podamos tener algún dato malo. Lo que tú acabas de decir es que los efectos ya de calendarios han terminado. Ya está, el chollo ese de la comparación con el año anterior se ha terminado. Ahora ya tiene que vas a dato mensual puro. O sea, si el dato mensual va para arriba, el interanual irá para arriba, y si va para abajo, irá para abajo, ¿no? Más o menos. Y bueno, como efectivamente pues está subiendo
La gasolina está subiendo en Estados Unidos, ¿no? Está subiendo mucho, es la época de la conducción en Estados Unidos, como le llaman ellos, que todo el mundo sale con su coche, pues de vacaciones. Bueno, pues puede ser. Pero a medio plazo, pero no muy medio plazo, de unos meses, más allá del verano, el efecto Shelter aplastará a todo. O sea, va a ser muy difícil que... Mira, hoy lo ha dicho Harker, que últimamente está bastante sensato, de la Reserva Federal, ha dicho que literalmente ha dicho la palabra, salvo datos alarmantes, están listos para parar y esperar. Más claro, agua. Y, ojo, Timiraos, para mí Timiraos es el notario de la Fed. Yo hasta que Timiraos no pone el sello notaría de Timiraos, comunicado para la Reserva Federal. Timiraos ha dicho, y posiblemente sea eso lo que pase. Uy, cuidado con esos comentarios de Timiraos. Traducción, le han dicho a la Reserva Federal que están, salvo que salga un dato tremendo de IPC en agosto y en septiembre, tendría que ser 2 datos, si sale uno solo tampoco se van a asustar, pues que se ha acabado la subida de tipos, lo cual no quiere decir que vayan a bajar, pero sí que pueden subir, aunque ayer otro miembro de la Reserva Federal dijo que se podían bajar los tipos eh, a primero de año. La verdad es que no me acuerdo quién fue, creo que fue Bowman, dijo que iban a subir más, Williams. Williams Williams de dijo la que Fed. no se puede descartar que haya Sin embargo, Bowman, que es gobernadora, dijo que podía haber varias subidas, pero bueno, ya sabemos que dentro de la Reserva Federal pues hay bastante división, ¿no? Pero ellos tienen que saber estas cosas también y tienen que saber ya esa novedad teórica que se ha descubierto y que parece que explica por qué no ha habido recesión, y tienen que saber todo esto del shelter. Este tipo de comentarios tan alegres de hay que subir varias veces los tipos, yo no los termino de entender, francamente. No, creo que es un poco de afán de protagonismo y no sé, porque todos estos cobran por todas esas conferencias que dan, ¿eh? No te Hombre, creas. no, no, Y está claro, está claro. Sí, sí. Eso siempre, el dinero por delante en Estados Unidos, además ya sabes que negocio, el business es business siempre que se pueda. O sea, esto es así, ¿no? Entonces, total, con eso que dices, pues sí, hay que poner en cuarentena determinadas declaraciones, ¿no? Pero mira, ya que hablabas de petróleo también y el tema de la afectación sobre inflación general, una pregunta que nos dejaba al principio del programa José Manuel Rorro por el chat, que por cierto, gracias a todos los que estáis comentando y lanzando preguntas que yo voy mirando y voy atendiendo, así que decid lo que queráis por el chat, igual que lo que os digo siempre, si os gusta el contenido, que sigáis el canal, que os suscribáis, también si lo veis desde YouTube, pues que os suscribáis, dejéis vuestro comentario, que os está pareciendo, interesante, no interesante el contenido, lo que sea, dejáis vuestro comentario, vuestro like y os suscribís al canal si no lo habéis hecho, bueno, tanto en YouTube como aquí por Twitch, y todos los seguimientos que he tenido, tanto de JDB y Jorge93, Barneta, Educar93, muchas gracias por seguir el canal de Twitch ahora. Y con el petróleo que nos dejaba José Manuel Rorro, que no me voy del hilo, decía que cómo veías el petróleo, cómo lo veíamos con los últimos movimientos. Pues el petróleo efectivamente es un factor a tener en cuenta dentro de la parte de la inflación general. totalmente, totalmente. Es un factor muy negativo. Siempre se ha dicho que $10 de subida o de bajada del petróleo te podían suponer un punto de subida o bajada de la inflación. Pero, bueno, yo creo que esas cifras ya hoy en día no son correctas, pero es evidente que si tú te colocas un gráfico, yo he hecho ese ejercicio, un gráfico del IPC de la zona euro, por ejemplo, desde que existe, y un gráfico del precio del petróleo, y son muy parecidos, ¿eh? Los gráficos. El petróleo es siempre un factor clave. Pues respondiendo a la pregunta, yo diría que está bastante alcista y tiene pinta de ir a aguantar mucho. Hay que tener en cuenta 2 factores que para mí son primordiales. Y dos muy positivos y uno muy negativo. Empezamos por el muy negativo, que es que China no levanta cabeza. Y China es el principal consumidor de petróleo del mundo con una diferencia enorme. Y China no levanta cabeza, es que no hay manera. No hay manera. Cada día te sorprenden con un dato peor. Oye, a mí me ha sorprendido el dato de importaciones menos 12,4 interanual, madre Terrible, mía. terrible. ¿Y has visto las Tenía... promotoras hoy que se han metido un leñazo en la bolsa de Hong Sí, Kong? sí, terrible, Tremendo, terrible, ¿eh? terrible. Tremendo. Entonces, no levantan cabeza, no levantan cabeza. Y claro, eso al petróleo le afecta. Pero hay 2 cosas muy positivas. Una, que Arabia Saudita, que es el principal productor, tiene una determinación tremenda de bajar la producción unilateralmente, lo que haga falta para mantener el precio por encima de 80,
lo han dicho en muchas ocasiones que ellos no pueden consentir que el petróleo esté por debajo de 80, ¿no? Además, el precio o sea, lo que les cuesta a Arabia Saudita la extracción está cada vez encareciéndose más. Porque seamos realistas, Arabia Saudita ha agotado ya muchos pozos y en los pozos que están activos ya se ha terminado el petróleo barato. Cada vez está en una parte más profunda, con más mezcla de otras cosas, más complicado de sacar, ¿no? Pero sobre todo hay un factor que es que el amigo Biden ha vaciado la reserva estratégica de Estados Unidos de petróleo. Estamos hablando de la menor cantidad de petróleo en la reserva estratégica de Estados Unidos desde los años 80 y tarde o temprano, le guste o no le guste, porque eso se ha usado como arma para frenar la subida del petróleo, la va a tener que reconstruir. Estados Unidos es una primera potencia mundial y la reserva estratégica está para algo. Está para caso de un grave conflicto, de un grave incidente, para que el país no se quede sin suministro a muy corto plazo. Entonces, no te digo nada el día que este señor empiece a reconstruir, por muy poco a poco que vaya. Estamos hablando de una cantidad ingente de compras de petróleo que tendrán que aparecer. Ya, de hecho, los republicanos le están dando un toquecito sobre el tema, porque es un peligro dejar a una potencia como esta, ¿no?, con las reservas estratégicas bajo mínimo. Y Estados Unidos es muy grande y las reservas estratégicas no son 3 barriles, ni 4. Estamos hablando de una barbaridad de dinero. De hecho, él consiguió simplemente con las ventas de la reserva estratégica frenar la última subida del petróleo y consiguió hacerle bajar $20 o más. Entonces, por esos factores, yo creo que va a estar difícil que el petróleo baje, a pesar de que tiene ese freno de lo que pasa en China, pero tiene mucho soporte. Con esas dos cosas que te he comentado, tiene mucho soporte. Tiene muchas resistencias técnicas ahora, donde está justo. Si rompiera eso, puede dar alguna subida importante. Pero bajar ahora mismo a corto plazo, no sé yo, técnicamente está en una zona difícil. Habrá que ver. Y también preguntaba José AG, dice, ya que estamos con petróleo y situación de energía y demás, y como nos vamos, bueno, todavía estamos en verano, ¿no? Pero habrá que empezar a hablar del invierno en cuanto pase este mes, prácticamente, y sobre todo con el tema del gas natural. ¿Crees que puede haber un susto también por ese lado, por la parte del gas, como hemos tenido, con la guerra de Ucrania que no se cierra? Bueno, todos estos factores es evidente geopolíticos. que nos pilla mejor preparados, se ha trabajado mucho en el tema, hay muchas reservas. También va a depender del clima. El año pasado nos salvó el hecho de que el clima no fue tan frío como de costumbre, ¿no? Estaría un invierno muy frío para poner todo patas arriba, pero bueno, digamos que muy positivo no es, pero tampoco es tan trágico como el año pasado, que sí que pudo haber sido un desastre auténtico, pero muy positivo no es. Si climatológicamente el invierno fuera muy frío, vamos a andar bastante justitos, unos más que otros, pero desde luego es un tema que no está solucionado, evidentemente, y aquí no se puede descartar nada. Por ejemplo, aún no sabemos quién voló el Nord Stream, aquel famoso. Igual que se voló ese, se pueden volar los que aún están en activo por un sitio o por otro. Vete tú a saber. Es un tema que se está usando como arma de guerra y, bueno, y otro motivo alcista, por cierto, del petróleo es que Ucrania está contraatacando contra la flota rusa en el Mar Negro, y está intentando cortarle esa ruta de salida del petróleo ruso. Rusia saca por ahí casi el 20% de su petróleo. Y estarán sancionados, pero el petróleo se lo siguen comprando un montón por ahí. Entre otros ya sabemos qué país, que residimos aquí, entre otros. Y luego nos lo respiden aquí y al final, como te descuides, la gasolina que estaba poniendo yo el otro día en la frontera en Irún venía de Rusia a través de China, ¿no? Que es lo que están haciendo. O de India, o de estos países. O de India, o de alguno de estos, esto sabe. Bueno, pues eso, que, en fin, yo creo que es un tema para vigilar con cierto ojo, pero no veo la situación tan trágica como el año pasado. Ha dado mucho tiempo ya, el año pasado es que nos pilló todo por sorpresa, pero aún así, claro, puede haber tensiones y complicar la inflación. Al final, de todo va a depender de eso, no nos equivoquemos. El tiempo fue el que nos salvó. No hizo demasiado frío y por ahí nos salvamos. Si llega a ser un invierno terrible, yo no sé lo que había pasado. Nos habíamos metido una, pero de aquí no te espero.
al final los únicos que se han pasado todo el invierno sin calefacción son los ucranianos. Míralos, ahí están los pobres. Ahí están luchando efectivamente con lo que pueden, con lo que le hemos suministrado también desde Occidente y bueno, pues eso, la guerra que se estanca, que sigue y que bueno, pues no parece que hay visos positivos en ese frente, la verdad. La verdad que no. Nada en absoluto. Más bien negativos, porque yo no entiendo nada de guerras, no es mi campo, pero no sé. Me da que el amigo Putin no va a aceptar una derrota y como la cosa se le ponga en contra, vamos a empezar a correr peligro de alguna cosa rara por algún sitio, no sé. Me inquieta mucho las posiciones del grupo Wagner ese y venga a nombrar a Polonia cada vez que hacen un comentario, los comentarios de algunos cercanos a Putin con las armas nucleares, la tentación de un arma nuclear de estas de baja potencia, pero suficiente para montar un desastre, no lo sé. O simplemente atacar una central nuclear, que es peor todavía. Sí, como esa de Zaporilla, por ejemplo. Claro. Yo me acuerdo de cómo las pasamos en Chernobyl. Madre mía, yo estaba en Suiza cuando estalló Chernobyl y me fui corriendo porque digo, la nube viene para acá, cuanto más lejos me vaya de la nube mejor. España está más hacia el oeste y que cogí el coche y me largué de allí, ¿no? Fue terrible y esto parece que en caso de conflicto esta central es bastante más grande que la de Chernobyl. O sea que yo creo que el mercado se ha olvidado de ese tema, de ese frente geopolítico y tiene eso tiene una cantidad de aristas ahí que se pueden activar en cualquier momento. En fin, lo peor es el drama humano, muriendo rusos, ucranianos y bueno, eso es una carnicería auténtica, ¿eh? Es una picadora de carne, es terrible. Es terrible. Total. Mira, JM Mota, que nos ha dejado antes una pregunta y dice que ahora se tiene que marchar, luego lo puedes ver en diferido, pero vamos a hacer la pregunta que preguntabas precisamente por cómo veíamos los bonos ligados a la inflación, los tips famosos en Estados Unidos, en un entorno como el actual. ¿Tú cómo lo ves, José? Ya que además gestionas carteras. Yo no me metería ahí. He tenido bastante experiencia. O sea, estamos hablando de un nivel de inversor. No hablemos ahora de cosas teóricas, o sea, a nivel práctico. A mí me han dado muchos disgustos los tips. Es un producto que parece claro, ¿no? Bueno, pues es un bono protegido contra la inflación. Pero luego a la hora de la verdad, en su cotización se comporta de una manera un poco rara y estrambótica, bastante difícil de controlar. Yo acabé harto de tener tips, he tenido muchos tips a nivel institucional, muchos, y yo no entro más, ¿eh? Y tampoco creo que la inflación esté en un nivel futuro como para que este tipo de productos nos den ahora una ventaja. Pero fíjate que te estoy contestando un poco más, me dirijo a la persona que ha hecho la pregunta, con las tripas que en plan ortodoxo, ¿no? Estos productos, cuando estaba la inflación en negativo y pensábamos que podía estallar por culpa de todo lo que pasó después, sí. Pero en situaciones ya como esta, que no ya está de medio pelo la cosa, yo no me metería en ese tipo de productos. Ahora mismo el producto estrella de renta fija es la renta fija corto. Ahí está metido todo el mundo. Mira, hoy he visto un artículo que me ha gustado mucho que decía que cómo podía ser que Apple estaba metiéndose en la castaña que se está metiendo. Una de las razones por las que estamos corrigiendo, la corrección de Apple, estaba bastante sobrecomprado y mira, han usado los resultados que a mí no me parecieron tan malos para darle una corrección. Que cómo podía ser que Apple estaba bajando tanto, que Buffett tenía la mitad de la cartera en Apple y que sin embargo Buffett, mientras que Apple había caído un 6, un 7, Buffett había ganado un 5, un 6. Pues porque Buffett ha metido la otra mitad de la cartera casi en bonos a corto, al 5% casi. Entonces, ese es el producto estrella ahora mismo, yo creo, que dejarse de líos y cuando veamos o nuestro análisis nos diga que los bonos ya a largo plazo van a terminar de caer porque están teniendo la mayor caída de la historia. Desde el año 2022, la mayor caída de la historia. Tarde o temprano va a haber un rebote de bonos 10, bonos 30, pero de estos alucinantes. Bueno, pues si ya por técnico vemos que se están dando la vuelta, ahí nos tenemos que meter de cabeza y dejarnos los tips, que yo creo que ahora mismo no es un buen refugio ese.
Mira, Ángel Cascales 1 deja una pregunta por aquí. Por cierto, que muchas gracias por preguntar y a todos los que estáis comentando por el chat. Siempre encantado de escucharos y también encantados de que os unáis a mi comunidad de Discord, que os pasa por el chat Chris el enlace para que os unáis. Y decía que tenía una pregunta que cómo se comporta el mercado cuando se anuncia la recesión oficialmente. Te lanzaba esta pregunta. Esto creo que lo hemos Pues hablado en algunos otros no hace ni momentos. caso, no hace Claro, ni que esto caso, ya está porque lo ha descontado del descontado descontado. ya muchísimo antes. Claro. Normalmente cuando se notifica la recesión oficial por parte del organismo que es el NBR o NBRE, me acuerdo el orden, creo que es NBR, el NER, NBR, me parece. NBR. Ujú. NBR. Cuando lo comunican, la mayoría de las veces han pasado 2 años o así. Y el hecho de que haya 2 trimestres consecutivos en negativo, aunque se sale mucho en los periódicos, recesión técnica, la recesión técnica no hace caso a nadie. Eh, Así de claro. De hecho, Lo ya que tiene tuvimos que una el año pasado en Estados pues sí, Unidos. por ejemplo. Entonces, cuando se comunica oficialmente no hay efectos. Desgraciadamente, para nosotros, para los que estamos en mercado, esto de la recesión es lo que digo yo siempre, conducir un coche con los cristales empañados, el retrovisor roto y el parabrisas que no va. Tienes que intentar adelantarte. El mercado siempre se adelanta en la caída a la recesión y siempre se adelanta en la salida a la salida de la recesión y mínimo 6, 9 meses. O sea que estamos hablando de mucho tiempo. Así que la respuesta es muy clara, no le afecta nada. De hecho, es hasta anecdótico cuando dicen oficialmente que hubo recesión. Yo, vamos, no te quito ni una coma con esto porque es así. Y de hecho, lo que pasó en 2022 fue que se empezó a anticipar cierto grado de recesión que luego no fue tal. Porque, fíjate, yo tengo la teoría ahora, a toro pasado, José, ahora me dices tú qué piensas, pero yo tengo una mini teoría de que lo que vimos el año pasado con la corrección del 2022 en realidad fue la recesión técnica que se vio en los mercados. Es lo que Podría ser, anticipó. Yo creo que es lo que se podría ser. anticipó. Porque a verla hubo 2 trimestres consecutivos en negativo. Eso es cierto, eso fue Y así. porque siempre históricamente las recesiones en renta variable desde la Segunda Guerra Mundial hasta los días hoy en día son correcciones en el SP500 superiores al 30% históricamente, de media, hablamos en promedio. Y esta se quedó en el 25, Por ahí andó, 20... sí. Por ahí anduvo, Claro. perdón. Por ahí anduvo, Entonces sí. estaba ahí como muy leve, muy que no llegaba, ¿no?, a ese grado de recesión o hard landing más duro y tal. Y digo, no, lo que se ha descontado es eso. Por eso cuando se habló y cuando tuvimos el debate aquí con Pablo Gil y Gustavo Martínez y comentábamos que el mercado ya había descontado la recesión como tal, y yo decía, no, tampoco ha habido esa capitulación general de la renta variable, no ha habido lo que suele producirse cuando vienen recesiones duras, ¿no? O cuando vienen recesiones más con más entidad, ¿no? Que hay un repunte fuerte de la volatilidad. Entonces era raro lo que estaba pasando en la bolsa y luego cómo se comportó durante unos meses en lateral y luego ha roto al alza, evidentemente, después de todo esto. Por eso no se ha descontado la recesión en los Es mercados. posible, es posible. En cualquier caso, siempre hay que tener en cuenta una cosa. Yo el otro día vi un gráfico muy bueno y luego me entretuve en ver hemeroteca. Es lo bueno del chat GPT este, que me encanta porque tú le dices, ¿qué comentarios? Hay que buscar cómo preguntárselo, porque si no Sí, te porque a contesta con la veces mala sombra esa que te dice, falla como una escopeta de soy un feria, ¿eh? lenguaje de texto que con no sé qué y no le puedo contestar y no sé qué. Pero luego se lo preguntas de otra manera, sí que te contesta. Le preguntas qué pasó, o sea, qué se comentaba en la sesión del 5 de agosto del 2008 en Wall Street y te sale toda la crónica, ¿no? Es muy bueno para buscar esas cosas. Estuve buscando inversiones de curvas de tipos y cuándo empezaban las recesiones. Y se nos ha olvidado una cosa, las recesiones fuertes tras las inversiones de las curvas de tipos nunca empiezan hasta que no se desinvierte la curva. Exacto. Cuidado con eso. Y no se ha desinvertido, ni de lejos. Cuando se desinvierte la curva, ahí sí, al poco tiempo llega la recesión. Y lo más curioso es que tiré de hemeroteca y cada vez que se desinvertía la curva, miraba en el chat GPT comentarios de por aquellas fechas y todo el mundo decía que las curvas se habían desinvertido y que había pasado el peligro de recesión. Y ahí estaba el error porque justo entonces era cuando empezaba ya, cuando nadie se la esperaba. Muy curioso eso. De hecho, Entonces,
Ojo con eso. Sí, sí. Aún De, queda, aún de- queda, aún queda, ¿eh? de Está hecho, te muy iba a añadir invertida con esa. esto que totalmente, siempre que hay desinversión es cuando se confirma la recesión. Y fíjate que cuando empezó a desinvertirse algo este año, que luego otra vez se fue para abajo, pero ¿cuándo fue? Con los eventos de Silicon Valley Bank. Empezó a pareció que trazó un suelo, se empezó a desinvertir y ya estamos diciendo, ojo que viene la recesión, que puede venir una recesión ya con este evento, la parte del crédito que puede generar mucha tensión, cierre del grifo para muchas compañías dependientes de esa financiación, y ahí se empezó a desinvertir. Luego otra vez se fue para abajo porque abrió la ventanilla famosa de liquidez Sí, la Fed. hablamos de una desinversión de ya una cierta, en fin, no Leve. sé, Sí, unos pocos sí. meses, que esté ya eso claro, ¿no? De Exacto, hecho, este exacto, es un exacto. tema que yo he solido decir mucho a Pablo Gil y tenía toda la razón. Ahora es cuando lo he visto en gráficos, que las desinversiones ya consolidadas, ¿no? Son las, después de una inversión, son las peligrosas, son las peligrosas. De momento aún estamos lejos. Ha habido una cierta desinversión, un cierto empinamiento ya de la curva, pero aún queda bastante para que eso suceda. Al final, el mercado de bonos, el pobre es el más sabio. Lo que pasa es que ahora mismo no lo dejan vivir. Lo están empapelando, vuelvo a repetir, lo están empapelando, lo están machacando. Es que es imposible competir con el aluvión de papel que están tirándole encima de la mesa cada día. Es una cosa tremenda. No, total. Y mira, diga que le debo. Dice, yo tengo una pregunta con la desinversión, ligado con esto que estamos comentando. Dice, supongo que no es lo mismo que se desinvierta con el bono a 10 años al 2% que al 4%, ¿no? Es decir, No, que la no, claro que profundidad, no, ¿no? claro que no, Desde claro luego que que no. no. Tiene toda la razón. Es mucho más importante. No te digo nada cuando se desinvertía con los tipos a la época de Volcker al 12%, al 11%, cosas así. No es lo mismo, definitivamente no es lo mismo. Ahora estamos con los tipos al 5, que son los tipos más altos pues desde los 80, hay que estar atentos ahí. Y bueno, ya por ir cerrando, que no nos vamos a demorar mucho, que además hace mucho calor en muchos puntos de España, la gente estará ya también cansada y seguramente en septiembre ya tengamos días para hablar con más tranquilidad y ya con más movimiento en los mercados. Pero sí que te quería preguntar, porque en este mes de agosto tenemos el famoso simposio de Jackson Hole. El año pasado se generó un poquito Cuidado con de... eso, cuidado con eso. El año pasado ya viste cómo aprovechó el abogado Powell para martirizar, le puso la gota malaya al mercado. Eso te quería preguntar, El si crees que va a abogado. montar el Belén otra vez este año o va a estar en modo tranquilo. Pues no lo sé, porque digamos que este año está todo como la ruta más clara, pero te puedo asegurar que hay mucho miedo a nivel de banco de inversión. Yo que me leo todos los papers, como sabes, todo el mundo lo nombra como si fuera el día de la aparición de la Santa Compañía, ¿sabes? Nadie lo tiene muy claro y como tú bien has dicho, con ese precedente del año pasado donde ahí el tipo le dio la vuelta al tema, en fin, yo creo que no. Yo creo que le pilla este año antes de una reunión muy decisiva, como es la reunión de septiembre. Ellos quieren ver la mayor cantidad de datos posible antes de opinar. Yo creo que no puede ir contra sus compañeros y empezar a dar opiniones allí en un momento en que nadie tiene una opinión clara y todo el mundo está un poco a la espera. Espero que este año sea más tranquilo, pero en cualquier caso es un evento que hay que ponerlo, hay que marcarlo en rojo en el calendario operativo y vigilar muy de cerca lo que puede decir. También Powell ha demostrado muchas veces que él va por libre. Es un verso suelto ahí dentro de la Reserva Federal. No se sabe. Yo creo que no, que este año no, pero no lo puedo asegurar. Hay que vigilarlo. No es ningún evento folclórico. No, 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 no. Hay que vigilar. Hay que vigilar porque es una fecha que en muchas ocasiones ha sido elegida para atacar. Lo primero que hay que hacer es mirar en Google Maps dónde está eso. Porque yo todos los años lo miro porque siempre se me olvida. Está donde, Está en donde Wyoming, Cristo ¿no? dio las tres voces. Mm. Aquello. Sí, 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 sí. Oye, un entorno fantástico, ¿eh? Ya me gustaría a mí tener un simposio ahí con esas Muy bonito, muy montañas, bonito. esos lagos. Es la leche, ¿eh? Eso, ¿cómo No, me estos gustaría? tontos no son, ¿eh? Tontos no son. Estos no van ahí a una chabolita ahí en las favelas de Sao Paulo, ¿no? Sí, sí, a No, que les no, coma no. el oso, ¿no? Un grizzly de esos, ¿no? No, Americanos, no, ¿eh? No, no. se lo monta. O si no se van a Davos, que ahí puedo dar fe yo que, madre mía, eso sí que es una maravilla. Carísimo, carísimo, pero una maravilla.
No, no, se lo montan bien. Total, me quedo con esa frase que dices, que es verdad que se lo montan bien. Pues vamos poniendo el punto y final a este programa especial. Este 8 de agosto que hemos hecho este programa con José Luis Cárpato. Siempre es un placer tenerle por aquí. Ya le volveremos a ver en septiembre, ya con más agilidad en los mercados, con más volumen, con más noticias seguramente de lo que estamos teniendo ahora. Y como siempre es un placer tenerte por aquí y además, simplemente por meter el último apunte, que sigáis a José Luis Cárpatos en sus redes, tanto en Twitter o X o como le queramos llamar ahora, como en YouTube. José Luis Cárpatos lo encontráis por ahí y también en el al minuto en Serenity Markets, y tenéis que seguirlo porque merece mucho la pena. Muchas gracias, Héctor. Y lo dicho, un placer tenerte por aquí. A vosotros, simplemente os digo que nos veremos ya el 22 de agosto. Hasta el 22 de agosto paramos aquí los directos en el programa. Espero que os haya gustado bastante. Si os ha gustado mucho, insisto, podéis suscribiros al canal, podéis seguir el canal para apoyarlo. Yo encantado. Si lo veis desde YouTube, os suscribís si no lo habéis hecho ya, porque pues, para mí también me viene muy bien seguir creciendo, haciendo crecer el canal. Dejad vuestro like y dejad vuestro comentario, qué os ha parecido la charla, que estaré muy pendiente a los comentarios que pongáis. Y también lo dicho, a Cárpatos le tenéis que seguir. Lo dicho, nos vemos el próximo 22 de agosto. Yo ahora unos días de playita y tal, luego estaré más por el norte de España otra vez, así que con muchas ganas de volver al fresco también más adelante, que la verdad que viene muy bien. Y nos vemos el 22. Un abrazo a todos y cuidaos mucho. Chao. Hasta pronto. Chao.